Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nosotros seguimos transitando el camino rumbo a Rusia. Para hacer una frase común, cada vez falta menos. Hemos ya trasladado nuestra inquietud a algunas partes que hemos determinado específicamente en Rusia, porque ya comenzamos a trabajar desde aquellos países. Cuando digo aquellos, no me refiero exclusivamente a Rusia, sino todo lo que está cercano, y nos va a aportar alguna información que tendrá que ver directamente con el desarrollo de la Copa del Mundo. Y vamos a hablar de la Copa del Mundo, como quiere FIFA que se nombre, y no del Campeonato del Mundo, aquel que alguna vez se le ocurrió a Jules Rimet, cuando en 1930, por la independencia uruguaya, Argentina perdió una final, en aquel momento, frente a los uruguayos que salieron campeones. En aquel tiempo he leído cómo los equipos venían entrenando en el barco, aquellos equipos que venían desde algunos lugares bastante lejanos, pero que se habían inscrito en la disputa de esa Copa. Pero bueno, la Copa va a ser muy rica en lo que hace a ese tipo de novedades, pero tenemos otro tipo de novedades. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Novedades que tienen que ver con algo resonante, uno esperado, tiene que ver con la lista de 23. Sampaoli la dio esta semana. Y esta semana también una noticia inesperada por lo negativo, que tiene que ver con la lesión de Sergio Romero, el arquero argentino en los dos últimos mundiales. El arquero argentino prácticamente en la última decena de años. Y un golpe muy duro para el grupo, más allá de lo deportivo, la titularidad de Romero estaba en duda. Lo que no estaba en duda es la influencia que tiene él para el grupo, que iba a disputar su tercer mundial, lo que significa para todo el resto de los jugadores que se manifestaron en las últimas horas en las redes sociales, así que es un golpe deportivo y también anímico para este grupo de jugadores. Con un enfoque diverso de parte de la prensa, ¿no? Es decir, aquellos que intentamos interpretar por qué no se operó o por qué no se apeló antes a una intervención quirúrgica, teniendo en cuenta que parece ser que existían algunos antecedentes, pero más allá de ello vienen todas las especulaciones juntas y en consecuencia es muy difícil poder discernir con la capacidad que se necesita imprescindiblemente en estos casos para dejar absolutamente todo aclarado. Bueno, ustedes ya están anoticiados respecto de lo que pasó, de lo que está por pasar, respecto ya de los entrenamientos hasta su última etapa y la recuperación de algunos jugadores de aquella lista que vos mencionabas, ¿no? Sí, ya lo decía Marcelo Benedetto la semana pasada. Marcelo Benedetto que está en Kiev, en Ucrania, porque estará en la final de la Champions League que se juega dentro de menos de 48 horas y vamos a estar en comunicación con Marcelo para que nos confirme datos que tienen que ver con el seno del plantel, la información que dentro de AFA y ya con prácticamente el plantel completo, entrenando bajo las órdenes de Sampaoli, solamente faltan que lleguen aquellos que van a disputar los partidos de Copa Libertadores, por ejemplo, esta noche Independiente y Mesa y la convocatoria final de Higuaín, y aquellos que se van a ir sumando a un equipo que en las últimas horas ha dado más incógnitas que certezas. Digo, sí. Y cuando hablo del equipo, no hablo del equipo de jugadores, sino del equipo de cuerpo técnico. Vamos a ver si cuando empiecen a trabajar el lunes con todos los elementos, Sampaoli puede encontrar ese equipo que pretende, con una identidad de juego que después vamos a hablar y con respecto al sistema. Y esto abre también el interrogante de qué va a pasar con el resto de los jugadores que no llegan al 100%. ¿Qué va a pasar con Biglia? ¿Qué va a pasar con Agüero? ¿Cómo los van a ver en estas semanas? Porque lo de Romero obviamente despierta esa alarma, ¿no? De si se va a arriesgar finalmente Sampaoli a llevar a algunos jugadores más allá de la importancia y de su nombre que no estén al 100% desde lo físico. No es un momento fácil para tomar determinaciones y determinaciones que son definitivas. ¿Optás ahora o no optás más? De todas formas, yo estoy con vos en cuanto a aquello de que te están entregando más dudas que certezas. No es fácil evitar la duda, no es fácil entregar certezas en reemplazo de la duda, pero de todas maneras tampoco ha sido del todo claro todo lo que es notificación respecto, no solo de los jugadores que vamos a mostrar de inmediato, sino después. ¿Qué se va a hacer con esos jugadores? ¿Dónde van a jugar? Vamos a analizar algunas palabras de Sampaoli. Sí, como vamos a analizar la lista también. Claro, nos va a dar pie para comentar algunas cosas. Podemos ya comenzar con la lista. Sí, vamos a meternos con certezas que tienen que ver con la lista en la elección de Jorge Sampaoli. Los tres arqueros, Nahuel Guzmán, que se acaba de sumar este miércoles, producto de la lesión de Sergio Romero. Armani, sin partidos oficiales con la selección argentina, ni tampoco amistosos. Y Wilfredo Caballero, que solamente tiene un par de partidos, los últimos, en el mes de marzo. Primer comentario respecto de esto. Guzmán vuelve después de que lo habían desafectado. Cosa que me parece perfecta porque si yo te tengo en una lista, te tengo como de los más capaces. Te retiro porque se da una circunstancia muy especial. Y cuando hace falta o se abre el hueco y queda el lugar, te reincorporo.
sería una cosa muy extraña que no lo hubieran reincorporado. Por el otro lado, aparece un Armani que lo arriesgan y viene la discusión que tiene que jugar, que no tiene que jugar para su equipo, que bueno, ya va a haber que tomar instancias definitivas respecto de esto. Más allá de lo reglamentado por FIFA y lo que puede internamente tener reglamentado AFA, alguien que esté por sobre todo y que determine desde AFA, es decir, no se juega más, estos jugadores son selección nacional y así tenga que disputar, lo que tenga que disputar con sus equipos no lo harán. Pero bueno, acá tenemos los tres. Y vamos a meternos en los defensores, sí. Enrique, Anto, defensores nominales, digo, porque Acuña no lo es. Habitualmente ha jugado como mediocampista, incluso de carácter ofensivo, en sus equipos, en el Sporting de Lisboa en la actualidad, en Racing y en Ferro anteriormente. Ansaldi, quizás la sorpresa, digo, sorpresa porque estaba dentro de la lista de 35, pero además porque en los últimos tiempos no había sido mencionado, a excepción de Marcelo Benedetto, que lo dijo en este programa cuando presentó la lista de 35 y ya lo sumaba hace aproximadamente un mes y medio. Y es que en esta etapa también se abre el lugar para los jugadores que pueden ser polifuncionales, que pueden suplirle al técnico varios puestos. Es el caso de Ansaldi, que si bien siempre jugó por izquierda, también puede hacerlo por derecha y me parece que esos jugadores son los que van ganando terreno. Es su caso en estos últimos días antes de conformar la lista. El técnico habló de una preferencia respecto del reparto posicional para los jugadores, estoy hablando de la táctica, pero después vamos a entrar en ese estudio, en ese análisis. Yo ahora simplificaría hablando de 4 en el fondo. Mis 4 serían Ansaldi, más allá de quienes dicen que está acostumbrado a jugar por izquierda, que por derecha hace mucho que no jugó. Mercado que no sé cómo va a llegar realmente, será Mercado Facio, será Otamendi, será Tagliafico. Acuña no lo veo para nada y quiero explicarlo porque no es que uno esté en contra de Acuña particularmente, sino que yo a Acuña lo veo mucho mejor de mitad de la cancha hacia arriba, porque además dudo de la capacidad psicológica de Acuña, no quiero decir que no esté bien, de la capacidad para destruir. Es decir, porque esto tiene que ver también. Hay jugadores que les cuesta menos destruir y hay jugadores que les cuesta menos construir. El típico número 10 del fútbol argentino, cuando a uno le dice, ¿qué querés? Que se tira los pies, el 10. No, el 10 no se tira los pies porque no lo siente. En cambio, un volante vos le podés enseñar a que pueda retroceder posicionalmente. De ahí a la pelea por la recuperación de la pelota es otra cosa. Y por poco no lo vemos a Salvio acá también, porque por mucho tiempo también lo consideró como número 4, a pesar de sus características más ofensivas. En los últimos días, dicen, se dio cuenta y lo puso sí en la lista de volantes, lo va a utilizar allí. Muchos polifuncionales en el equipo, o por lo menos así los ve el entrenador. Pasamos a la lista de mediocampistas. Mascherano en este rol, más allá de cierta confusión o de un mensaje confuso de si iba a ser defensor, si finalmente iba a ser mediocampista, Mascherano en la selección argentina siempre ha sido mediocampista central. Y creo que, al igual que en los últimos 3 mundiales en los cuales fue protagonista, digo protagonista porque fue titular del equipo, me parece que va a estar en la mitad de la cancha como suplente o como alternativa de Biglia. Yo creo que a Mascherano lo jubiló la gente, ¿no? Sin verlo jugar. Está bien, no tenía mucha actividad en el Barcelona, lo tiraron atrás del Barcelona, podía jugar con cierta comodidad como último hombre, porque es un jugador muy inteligente. En consecuencia podía hacer las 2 funciones y bueno, eso vale, las 2 funciones. Yo lo prefiero como mediocampista. Yo lo prefiero trabajando ahí por más de una razón, pero aparte de su capacidad técnica, porque también acá se lo ha desvalorizado en ese sentido, o no se lo ha sabido valorizar, porque le pega mejor a la pelota de lo que muchos piensan. Pasa mejor la pelota de lo que muchos piensan. Si no, no hubiese jugado en el Barcelona siendo el autor del primer pase con Guardiola. Bueno, pero suponiendo que todo eso ya está reconocido, yo creo que además en esa zona del campo de juego se necesita una voz, no solamente una expresión corporal que no tenga palabras, una voz, palabra, fuerza, ánimo, liderazgo. Yo creo que hace falta alguien como Mascherano. Y llama la atención también, y esto habla claramente de la idea que tiene Sampaoli, que haya tantos jugadores con vocación ofensiva y sí pocas variantes en cuanto a la marca, en mediocampista, más allá de Biglia y de lo que puede hacer Mascherano, con Biglia llegando con lo justo. Por ahí, una de las cositas que tiene la lista es no haber incorporado sí a un jugador con esas características. Estuvo Guido Pizarro en consideración hasta último momento. El movimiento de piezas que trajo a Ansaldi por el problema físico de Mercado ocasionó que Guido Pizarro quede afuera. Lo de Lo Celso en este lugar, Lo Celso en el Paris Saint-Germain en este año se ha ganado la titularidad de un equipo multimillonario de unos presupuestos más altos de Europa. ¿En qué lugar? A diferencia de donde jugaba en Rosario Central, como enganche, ustedes lo reconocen, un poco más atrás, como gestor del primer pase, acompañando al 5, creo que Lo Celso y Vanega pelean por un lugar en el equipo titular. Ahora, es curioso, ¿no? Lo marcaba muy bien Antonella,
si vos ves las características de los jugadores, Mascherano no puede salir. No puede salir de la designación, tiene que ser obligadamente designado, porque Lo Celso, hablabas recién vos, otra cosa, Mesa otra cosa, Salvio otra cosa, Vanega otra cosa, Di María otra cosa. Villa, que es el jugador que más creció sin jugar, porque Villa desde que se lesionó comenzó a crecer en prestigio, en capacidad, que no se puede reemplazar, el irreemplazable Villa, que es un jugador realmente inteligente, que trabaja bien con la pelota y que sabe trabajar en un fútbol muy duro y además en una capacidad organizativa que lo obliga prácticamente a su equipo. Lanzini, Pavón. Por supuesto que Di María y Pavón para nosotros son delanteros extremos, que sí. pueden venir a colaborar, pero no van a salir de una posición defensiva al ataque porque sí. ¿Cómo va a recuperar la Argentina? Con el estado posicional en la cancha. Sí. Y por eso mucho tendrá que ver también los delanteros. Digo, porque la presión se inicia con la primera línea, es lo que pretende Jorge Sampaoli, y por eso vamos a meternos en los delanteros. Aquí había menos dudas, digo, indudablemente por el mejor futbolista del planeta. Por Higuaín y Agüero ya el entrenador había reconocido que eran sus dos centrodelanteros preferidos, dejando en un tercer lugar al actual goleador de la Serie A italiana, Icardi, y Dybala como delantero. Lo mencionó como un posible 9, como en sus inicios en el Palermo, allí en Italia. Yo lo hubiera puesto a Icardi, y salvo que haya un problema que yo no conozco y que no me interesa conocer, por lo menos para hacerlo público. Pero más allá de ello, vos fíjate qué cosa, ¿no? Cuando hablamos recién hablábamos de Pavón, que puede ser o no puede ser puntero, hablamos de Di María, que puede o no puede ser mediocampista, y ahora nos encontramos con Higuaín y Agüero. Higuaín punta a punta, aunque ahora últimamente se tiró un poco más atrás. Agüero llega a ser punta, pero no para chocar contra los centrales contrarios. Messi no es un delantero. Es un líbero de toda la cancha, un líbero ofensivo, por llamarlo de alguna manera, buscar una denominación. Y un Dybala que va más en la línea de Messi que en la línea de Higuaín, la línea de Agüero. Sí, coincido que quizás Icardi hubiese dado otra alternativa por características y además me parece que en la mayoría, en la lectura de las últimas listas de la selección argentina y de otros seleccionados, suelen apuntar que no suelen llevar 2 9, suelen llevar 3. Ante la ausencia de la sequía goleadora, tener una alternativa en un determinado momento. Sobre todo porque hay un gran número de mediocampistas, ¿no? Que es un lugar que uno de pronto puede reemplazar. Pero los voy a dejar un momento con esta imagen, porque me parece que nos están llamando. Bueno. Marcelo, ¿me estás escuchando? ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo anda? Un placer saludarlos a Miguel, a Antonella. Realmente un verdadero privilegio contactarme con ustedes. ¿Cómo va? La verdad que muy bien y a la distancia escuchando cada uno de los detalles que entregaban con la lista de los futbolistas de la selección argentina y con esa expectativa lógica de que alguna vez, yo creo que todavía no terminan de enfocarse en lo que más necesita Argentina, que es empezar a encontrar el rendimiento, porque uno hace el análisis de los jugadores, Enrique, pero también es cierto que estos jugadores, algunos van a tener la chance eventualmente, en la medida que aparezcan lesionados, son 7 partidos, siempre hay un grupito que queda afuera, pero Argentina me parece que la prioridad pasa por encontrar el equipo, y ese desafío todavía no le permite enfocarse por la cantidad de cosas que ocurren todavía con la selección desde el exterior y no desde el entrenamiento. Mire, Marcelo, le sugiero que nos aboquemos a cosas puntuales, porque para todo lo que rodea la cosa puntual estamos nosotros. Estaba extrañando que lo trate así, estaba extrañando. Nos va a dejar sin trabajo. Pero yo sé que usted está en Kiev, pero pasó por España, ¿no es así? Efectivamente, Enrique, no sabía que me iba a circunscribir y a reducirla para la posibilidad de vincularme con la gente, más que nunca, pero bueno, es un vehículo. Entiendo que su trayectoria me inhibe, entonces no le puedo refutar con todos los argumentos que le refutaría a otra persona. Le digo honestamente y casi públicamente para que se entere del otro lado de la gente. ¿Cómo repercutió en España lo de Romero? Si es que repercutió, si es que... Yo pienso que sí, porque hoy en día en España se habla y está permanentemente la gente ocupada como nosotros del próximo campeonato del mundo, ¿no? Sí, pero igual la gran importancia acá son las discusiones que tienen domésticas de cada una de las selecciones. Acá se habló mucho de Morata y su ausencia de la lista de 23, un jugador rutilante para España. De Argentina se entregaban precisiones con la llegada de Messi, que es el líder del equipo. Y esto de Romero quedó muy circunscrito, muy reducido, realmente no se lo potenció mucho desde lo periodístico, pero sí como material consultivo y de información le quiero aportar a lo que estaban hablando ustedes, que me pude comunicar con gente, porque uno no descansa en la información, porque esto va a ocurrir así en el Mundial, y me parece que la verdad que con el tiempo vamos a ir encontrándonos con más respuestas de las que tenemos hoy por hoy.
Marcelo, Sí. en algún programa hablaste de Ansaldi, hace un mes y medio, recién lo dábamos como un acierto, cuando lo incluías en la lista de 35 prácticamente nadie la tenía. Finalmente Ansaldi se metió en esta lista de 23. ¿Cómo fue el movimiento de piezas para que llegue Ansaldi al equipo y que, por ejemplo, considerábamos aquí, Guido Pizarro o algún otro 5 haya quedado fuera de la consideración? Porque tuvo mucho que ver, hubo un grupo de 4 o 5 puestos que se fueron barajando sobre el final de acuerdo a los lesionados. Esto Romero terminó de potenciar mucho más esta explicación, pero cuando Biglia tuvo alguna respuesta favorable, hizo lo que... Es más, yo hasta el jueves tenía que Centurión estaba dentro de la lista y Ansaldi todavía no, y a medida que iba pasando los días iba encontrando con una respuesta. Cuando él vio que estaba bien Biglia, no necesitaba tanta variante, si esto está vinculado a lo que decía Enrique al comienzo. Mascherano va a ser 5 para el pensamiento y porque él lo entiende así, donde más le puede rendir. Con lo cual ya tenía muchas variantes, tenía Vanega con distinta manera de jugar, sale Pizarro de esa ecuación y aparece un lateral porque él entendía que estaba flaco por la lesión de Mercado. Es decir, que a partir de algunas dificultades físicas, más la posibilidad de ampliar, Ansaldi te cubre los 2 lugares, hace que Acuña, que este era otro tema que quería aportar de lo que hablaban ustedes, sea más considerado para el ataque porque ahora sí tiene una alternativa Tagliafico más directa, más vinculada a un lateral como Ansaldi. Marcelo, quiero volver un poco al arco, porque vos decías, con el tiempo vamos a tener más respuestas sobre todos estos rumores. ¿Qué nos podés aportar vos si se lo esperó lo suficiente a Romero? ¿Y quién creés que puede ser ahora el titular? Sí, yo creo que se va a pelear francamente entre los 3 fútbol. Yo creo que Guzmán corre desde atrás porque estos 2 son los que van a pelear. Insisto, para mí con una chance más para Armani, pero esto es inevitable que la van a pelear allá. Y además Armani, lo cierto es que todavía no se sumó a la selección argentina, por lo menos en la cantidad de entrenamiento suficiente. Hasta ahora Armani está convocado, pero no conoce el predio de Seiza. No es un tema menor, no porque no debiera conocer, porque debiera conocerlo, sino porque no conoce a los compañeros. Pero en los entrenamientos van a ir sumándose. Y con respecto a lo de Romero, digo que en el tiempo, y en esto lo suma Enrique por la cantidad de experiencia que tiene, mucha más que nosotros, es que todas las cosas que hoy aparecen desde un escenario para analizar, por ahí en el tiempo aparecen otros elementos que nos permiten ver la situación desde otro lugar. Por eso digo que parece que no hay que apresurar. Está bien, está muy bien, Marcelo, porque bueno, las cosas suceden en un momento dado, deben ser analizadas y juzgadas en ese momento, buscar los diagnósticos y los pronósticos, pero sabemos que después el tiempo transcurre y se van acomodando. Pero más allá de esto, ¿qué repercusión tiene el Mundial? ¿Qué piensan allí sobre cómo los rusos están organizando esto? No es buena la relación, el espacio aéreo se ha cerrado, las relaciones diplomáticas no pasan por el mejor momento. Y a partir de eso, digamos que la gente es como que toma partido desde ese lugar. Obviamente que el Mundial atraviesa un momento de mucha repercusión periodística, sobre todo porque los nombres hacen que uno se acerque al Mundial. Y cuando hablo de nombres, hablo de las figuras que van a converger, obviamente, en Rusia. Es decir, que Ucrania lo vive desde el lado futbolístico por la admiración que generan todos los nombres. Pero desde el punto de vista país, no digo que es una resistencia fuerte, pero sí, obviamente, la situación diplomática no pasa por el mejor momento. Claro, no deja de ser un hecho curioso. Claro. ¿No? Claro. Llamativamente, Marcelo, Argentina no tiene en esta final de Champions, porque sí la ha tenido en las últimas ediciones, presencia, digo, ni futbolistas ni entrenadores, como fue en alguna oportunidad Diego Pablo Simeone. Esto es llamativo. Sí, sí. Muchos decían, mejor no jugar la final de Champions porque se suman más tarde que nunca los juadores. Por ejemplo, los jugadores del Real Madrid creo que recién el 4 de junio van a ir a la selección española. Miguel, mira, me diste algo que me parece, yo no sé si potenciarlo mucho o no, pero te lo digo rápidamente. Ningún jugador del Real Madrid, tuvimos la posibilidad de estar mano a mano con varios futbolistas del Real Madrid, y más lo que hicimos nosotros el resto, ninguno se le ocurre hablar del cansancio físico. Y mira que tienen el trajín desde lo mental, porque tienen la obligación de ganar siempre, por lo que implica el club, más la cantidad de partidos acumulados. Es decir, que en la observación periodística nunca se habla de este tema. Se habla de querer ganar la Champions, de la obligación de ganar la Champions por el prestigio que genera el Real Madrid, pero nunca, y esto le pongo énfasis y lo subrayo,
no se habla como tanto se habla en Sudamérica del desgaste físico que ocurre con varios futbolistas. Acá los jugadores no hablan de ese tema y es más, ya después hacen el chip, lo cambian y automáticamente a pensar en el Mundial. Está fantástico esto, ¿no? Porque es un punto de vista realmente interesante. Bueno, las últimas declaraciones de la semana de Bauza, por ejemplo, cuando fue consultado respecto de la edad elevada de muchos jugadores argentinos, elevada para la competencia mundial, no son pibes, pero de todas maneras tampoco superan los 30, 31, pero el promedio de estar en 30, 31. Sí, 12 de los 23 tienen arriba de 30 años. Bueno, y de acuerdo al concepto de Bauza, es decir, si vos querés salir campeón tenés que jugar 7 partidos. No tenés que ganar 7 partidos. Después sí tenés que venir una vez clasificaste, pero en zona te podés tomar un recreo. Pero vamos a suponer, tenés que jugarlos. Si jugar 7 partidos, dice que un jugador de más de 30 años, 7 partidos, puede ser que no lo aguante y que haya que hacer variantes. Bueno, pero lo dejamos a Marcelo. Siga castigándose usted porque es un vehículo entre nosotros y la gente. Me parece muy importante su función. Para mí me genera un verdadero orgullo que usted se agarre de esa frase para Antonella y para Miguel. La verdad, los extraño muchísimo. Estuvimos en Madrid comiendo de todo en esa oferta gastronómica que usted ha convivido tanto tiempo. Traía algún regalito, ¿no? Un regalito para el grupo. Todos los regalos comprados para todo el grupo de trabajo, ese gran grupo que se va a extender en el tiempo, pero extrañándolos mucho y ahora en Kiev para vivir la Champions. Qué lindo es la pelota. Así que mientras que ruede la pelota estaremos en algún evento, Enrique. Y usted que sabe varios, ¿cuándo mostrará usted? Me pregunta la gente, ¿cuándo muestra usted el carnet o la acreditación de prensa de su primer mundial? Es lo que queremos ver, Enrique. Está bien. Está bien, sí, lo vamos a ver hoy posiblemente. No prometo nada, pero está en manos de la producción. Si tenemos la posibilidad, lo haremos. No es nada del otro mundo, no es un carnecito, pero sí te da una idea de cómo se organizaban los campeonatos del mundo y cómo se hacían los carnecitos que te presentaban como creencia. Lo que se pierde, Marcelo, es el look de Enrique. Te estás perdiendo espectacular. Algo, Marcelo, espectacular, un Yo look lo elogié, mundial. lo elogié. Sí, ¿no? ¿Me elogió? Sí. ¿Sabés qué me preocupaba, Miguel? Porque si no estuviera ahí, él me tira abajo todo, desde arranque me pegó un coscorrón, viste, como siempre, pero yo lo elogiaría. Esa gran vestimenta que tiene Enrique. Me encantaría imaginármela por un momento. Bueno, es Jamón de France. Muy bien. Jamón de France, nuestro amigo valiente, pero quiero contar una pequeña anécdota respecto de esto. Me vieron a buscar antes del mundial anterior y me dijeron, nosotros queremos vestirlo a usted. Digo, bueno, mire, yo tengo muchos interesados. Mentira. Pero más allá de esto, no. Lo curioso era que me dice, porque con nosotros va a ir a la final. ¿Sabes que llegamos a la final? Ahora no me prometieron la final, me dijeron, estamos los 4 finalistas. Bueno, vamos a ver. Repito, Jamón France, entre los 4 finalistas, valiente, ¿eh? No creo que se consiga en Kiev. No. Acá está, chicos, Daniel Cangialosi que me está pidiendo que les mande saludos. Así es, dale saludos, un abrazo, más que saludos. Bueno, ¿vamos a la pausa? Sí, perfecto. Vamos a la pausa. Solo 3 semanas faltan para el Mundial de Rusia 2018. Urge el tiempo, el trabajo para llegar en las mejores condiciones para el equipo argentino. La agenda muy apretada. Una agenda que comienza este domingo con una práctica abierta en Huracán. Una práctica abierta para niños de clubes de bajos recursos de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires que estarán presentes y van a poder ver, por ejemplo, a Messi, el gran ídolo de todos. Una decisión del cuerpo técnico avalada por la AFA que me parece digna de resaltar. Después, el martes 29 ya con un amistoso previsto ante Haití en la Bombonera, el equipo se va a despedir en lo que será el anteúltimo partido oficial, entre comillas, digo, teniendo en cuenta lo que pretendía Sampaoli de darle rodaje al equipo.
Tras el martes 29, al otro día la selección argentina viaja a Barcelona, a tierras catalanas, para entrenar en el campo de entrenamiento del Barcelona, la ciudad deportiva de esa ciudad. Y después, el sábado 9, en realidad el viernes 8, viaja a Israel para jugar el sábado 9 un amistoso ante el seleccionado israelí en Haifa. Domingo 10, viaje a Rusia, ya en Bronici, entrenamiento durante toda la semana, y sábado 16 de junio a las 10 de la mañana de la Argentina, Enrique, estaremos a través de la televisión pública argentina con el debut ante Islandia. Fíjate que uno observa la actividad, ¿no es cierto? Que te da tiempo y no te da tiempo, te da y te quita, porque de pronto los dos partidos, bueno, sirven como para poder evaluar ya en un partido, más allá de que el rival no sea del todo exigente, en qué condiciones están algunos de los jugadores por el cual se podían tener dudas. Pero de todas maneras, esta clase de viaje también te está restando, porque perdés un día mínimo, entre 1 y 2 días en el viaje de inactividad. Entonces, es un poco difícil organizarse con prolijidad para encontrar el rendimiento óptimo. Es casi imposible. ¿Usted organizó su agenda? Yo ya la tengo organizada, porque el 12 de junio... Lo queremos ahí, Enrique, porque vamos a comenzar con los programas en la televisión pública argentina, junto a Pollo Viñolo, Diego Latorre, Oscar Ruggeri, Marcelo Benedetto, sí, Gustavo Kufner, Román Yuch, Juan Ballesteros. Una gran satisfacción, sobre todo el horario de allá en Rusia. Hasta tarde, vamos a estar hasta tarde. Dios mío. Muy bueno, está así, ¿no? Para mí era una aventura. En el primer mundial, y cuantas más horas de viaje tenía, era mejor, porque veía todo, aprendía todo. Ahora digo, ¿cuántas horas son? Uno se pone demasiado cómodo, ¿no? Vamos a estar prácticamente toda la jornada con los partidos más importantes, 32 partidos, mucha programación destinada al Mundial. Y en uno de los lugares donde se juega el Mundial es Kazán. Y precisamente, Anto, tenés datos y imágenes, lógicamente, que tienen que ver con una de las ciudades más hermosas de Rusia. Sí, les vamos a presentar una nueva sede, en este caso Kazán, la tercera capital rusa, así la denominan, detrás de Moscú y detrás de San Petersburgo, y es conocida también por ser la ciudad más cosmopolita de Rusia, porque allí conviven distintas religiones, conviven musulmanes con católicos, ortodoxos rusos, y por eso se ve reflejado en la forma de vida de sus habitantes y también en la arquitectura, que vamos a ir repasando en las imágenes. Por supuesto, una de las ciudades más lindas, como bien decías, Miguel, porque realmente tiene un templo, por ejemplo, como les decía, por el tema de las religiones, con distintas edificaciones de las distintas religiones, y me parece que es uno de los lugares a visitar. Desde 2009, el título honorífico de la capital deportiva de Rusia la tiene Kazán, porque a nivel deportivo surgieron de allí muchísimos deportistas, justamente no tanto desde lo futbolístico, pero sí desde todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos y lo que verdaderamente les importa en Rusia, porque hay que decirlo, allí es mucho más importante otro tipo de deportes que el fútbol, aunque ahora obviamente el contagio por la próxima Copa del Mundo se siente en cada uno de los lugares. Y vamos a hablar también de lo que va a ser el estadio que tiene esta sede, un estadio, como siempre, muy moderno. El Kazán Arena, uno de los estadios que ya estaban construidos, se realizó para la Universidad de Verano de 2013. Las obras en ese momento comenzaron en 2010, concluyeron en 2013 y se reacondicionó de cara al Mundial. 45.000 espectadores aproximadamente. Se van a jugar allí 4 partidos, 4 de primera fase, 1 de octavos de final y 1 de cuartos de final, 6 en total. Y una de las características que tiene este estadio, y allí lo podemos ver, es que tiene una enorme pantalla en la parte frontal exterior, que es considerada una de las más grandes de Europa. Así que quienes vayan a visitar este estadio se van a encontrar con una modernidad absoluta y una ciudad muy linda. Si les toca ir, les recomiendo que visiten todas las calles de esta ciudad, que es considerada la tercera capital rusa. En Kazán, en Rubin Kazán, jugó durante mucho tiempo Cristian Ansaldi. Digo, para linkearlo con la selección argentina, que conoce mucho el fútbol de Rusia. Estuvo 7 temporadas entre el Rubin Kazán y posteriormente entre el Zenit de San Petersburgo, donde también fue figura antes de llegar a Italia. Esa fue la sorpresa de la selección argentina, ¿no? La incorporación. Sí. Sí, porque realmente no. Lo demás, más o menos, uno podía discutir que este o este, pero de todas formas estaba, por lo menos en los puntos cardinales, oeste, norte y sur. Pero más allá de esto, en algunos instantes, si tenemos la suerte, podemos conectarnos con Goicoechea, porque le quería consultar respecto de algo que alguna vez charlamos, respecto de también
la técnica para atajar los penales. Hay una técnica para atajar los penales, es suerte, elegís un lugar y vas al otro. Así como en algún momento le tocó perder a Argentina porque el arquero contrario fue dateado respecto de las características de los que iban a rematar los penales a favor de Argentina. Yo creo que, y bueno, y Boca es un caso muy claro de esto, ¿no? Es decir, que iba Ischia, estoy hablando del Boca de Bianchi, que dateaba a su arquero, que le recordaba ciertas cosas. Pero me dice que lo tenemos a Goico. Sergio, ¿cómo vamos? Buenas tardes. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Estaba charlando acá con Miguel respecto de algunas características que tiene el puesto de arquero. Pero en primer lugar vamos a hablar de cómo se siente, cómo lo sentiste en cuanto a lo de Sergio Romero. Sí, es una gran desilusión, amargura, esta competencia que es la más importante de todas, y a tan poco tiempo, realmente es una circunstancia que es muy difícil de llevar, porque esto de la Copa del Mundo no es cosa de todos los domingos, y realmente me pongo a pensar lo que debe estar pensando Chiquito, sobre todo porque por ahí también se empezaba a transformar en su última Copa del Mundo. Son muchas cosas, muchas sensaciones, y realmente no quisiera estar pasando por este momento, porque también la cercanía de la Copa del Mundo es como que agiganta la angustia, ¿no? Porque falta tan poquito que realmente hasta uno no encuentra ningún motivo, ninguna explicación, ¿no? Sergio, a vos te tocó entrar en una circunstancia parecida, pero a la inversa, ¿no? Sí, o sea, favorecido por la lesión de un compañero, desgraciadamente, pero bueno, son las circunstancias que tiene el deporte, que tiene este bendito juego que es el fútbol. A nadie le gusta ingresar por la lesión de un compañero, sobre todo tan dura como le tocó a Neri en ese momento, que lo dejó fuera de toda la competencia. Pero bueno, me tocó y había que estar preparado, y aparte sabía que el recurso era muy chiquito, porque en una Copa del Mundo donde las distancias son tan cortas, donde no hay tiempo para cambios tácticos y estratégicos, la posibilidad del arquero se resumía en ese momento a una lesión o a una expulsión. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué consideración podés hacer de cada uno de los arqueros que han quedado ya en la lista de la selección argentina? Digo, consideraciones técnicas que tienen que ver con Armani, con Caballero y con el Patón Guzmán. Sí. A ver, yo creo que ahora la carrera ha sacado una cuestión que era la más visible a favor de Romero, que era la experiencia y la cantidad de partidos jugados. Ahora los tres arqueros están en igualdad de condiciones, ¿no? Es difícil para el técnico, en consecuencia. Volviendo un poco a lo que en estos momentos se repite y se reitera, y a través de las imágenes, penales atajados precisamente por Romero. Estamos hablando con un especialista en penales, que es Sergio Goicoechea, pero digo, un especialista porque lo demostró jugando. Sergio, cuando yo estaba en la tribuna y se iba al partido a la definición por tiro desde el punto del penal, sabía que Argentina ganaba. Yo no sé si era cábala, si era suerte, si eran deseos, pero de todas maneras había un convencimiento. Para una persona que se dedica a analizar este tipo de cosas, no tiene mucha explicación, pero era la explicación. Era una cuestión de fe, una cuestión de que el arquero iba a responder. Ahora, eso puede ser, que es en definitiva una respuesta al conocimiento, el conocimiento que se tiene de aquellos que van a rematar, a la técnica como para atajar, si es que existe una técnica para atajar penales, y sobre todo, a qué se hace después de atajar el penal. A ver, yo creo que hay una técnica fundamentalmente, porque, a ver, yo, y no porque me haya tocado atajar penales, y yo en realidad cuando dicen que es una cuestión de suerte, yo jamás en ningún penal que me haya tocado enfrentar, jamás me tiré de memoria para un lado o para otro. Lo que sucede es que es una circunstancia que se da esporádicamente en el fútbol, no es de todos los días, y parece que se resumiera solo una cuestión de suerte. La única suerte
es que los penales nivelan lo que haya pasado en el partido. Esa es la realidad, me parece. Y después hay una cuestión técnica que tiene que ver con la potencia de pierna. En este caso con Chiquito Romero, los penales de Holanda, o sea, más allá de linear el palo, llegó bien, es largo, la altura lo favorece. Y a mí me parece que no es una cuestión para desperdiciar, sobre todo porque por más esporádica que sea y por más que no sea una continuidad, generalmente cuando se recurren a los penales es para definir grandes cosas. Entonces hay que prepararse, ¿no? Ha jugado 2 mundiales, 2 Copas del Mundo, Sergio. Y en el análisis que haces de este plantel con respecto a los pasados, ¿qué potencialidades ves? ¿Qué cosas todavía le faltan a este equipo para transformarse, como queremos todos, en un candidato en este mundial? No, fundamentalmente yo creo que justamente es eso, el tema de que no han logrado el rendimiento como equipo, sobre todo en esta última etapa. Tenemos los jugadores, pero quizás no se ha podido potenciar como equipo en la calidad y la cantidad de jugadores que tiene. Y creo que también desde nuestro medio tenemos que sacar un poco la exigencia y el exitismo, que parece que a veces cada competencia que vamos, o somos campeones del mundo, no sirve nada de nada, o sos campeón, no sirve nada de nada. Me parece que va por ese lado. No es tan fácil, todas las selecciones sufren sus peripecias, y bueno, me parece que el entrenador ahora va a tener que apoyarse muchos en las individualidades para lograr el equipo, cuando generalmente uno ve que el equipo se termina apoyando o termina apoyándose en las individualidades para sacar la gran diferencia. Con el corto tiempo que ha tenido Sampaoli para trabajar, la mitad de ese tiempo ha sido bajo presión porque había que conseguir la clasificación, así que me parece que es un poco apostar a las individualidades y que a partir de las individualidades vaya apareciendo el equipo. Las últimas 2, Sergio. Una porque quedó pendiente una parte. Yo dije, ¿qué hacía después de atajar el penal? Yo sé lo que hacía, porque salía corriendo a festejar, dejaba la pelota en el lugar donde la había atajado. Eso podía servir para disimular quizás alguna pequeña infracción de pequeño adelanto. No, pero sí, Enrique, si fijan, yo no me adelantaba, muy poco, Sí. Yo salía, no tomaba ventaja del adelanto. Yo creo que el adelanto, a ver, no sirve encontrar la trayectoria. Desde la geografía es muy difícil. La pelota que van al medio o un poquito más al medio, en 3/4 de arco, la terminás atajando independientemente que te adelantes o no. Y las que van al ladito del palo no las sacás nunca igual. Bueno, la última entonces. Sí. Ahí deslizaste potencia de piernas, que es lo que tiene que tener un arquero y demás. ¿Qué pasa si uno se lesiona la rodilla? ¿Qué pasa con esa potencia de piernas? Hay que recuperar cuádriceps, hay que estar a punto para poder hacer un esfuerzo de esa naturaleza. El cuádriceps es el amortiguador de la rodilla, es como el amortiguador de los autos. Pero hay que recuperarse. Yo lo que pasa es que, digo, en esta circunstancia, estando en la cabeza de Chiquito Romero, preferiría, por una cuestión de salud mental, que hoy la recuperación de la lesión se retrase, porque imagínate que si te recuperas dentro de 20 días, cuando el Mundial está por empezar, va a ser mucho mayor la angustia, ¿no? Goico, un abrazo y muchísimas gracias por la atención. No, gracias a ustedes, por favor. Un abrazo. Muy bien. Sí, uno de los deportistas que más alegrías le dio al deporte argentino por esas instancias puntuales, ¿no? Del 90. Lo que yo le dije era verdad. Nosotros estábamos en el puesto de transmisión y sabíamos que terminábamos en penales, sabíamos que ganábamos. Una cosa loca, uno se convencía de cosas que no van del brazo de la lógica o de un análisis mucho más serio. Pero bueno, uno comienza a consumir ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, está bien. Ahora él salía corriendo porque tenía miedo que le cobraran el adelantamiento. Vamos a una pausa, ¿le parece, Enrique? Perfecto, Después querido. seguimos transitando el camino rumbo a Rusia 2018.
seguimos transitando este camino rumbo a Rusia 2018 y en este caso les vamos a presentar los mejores goles de volea de la historia de los mundiales. Y yo sé que mientras les digo esto se les va a venir a la cabeza uno que los argentinos festejamos y mucho, pero vamos por parte. Vamos a empezar por el número 5, en este caso el de Diego Forlán, obviamente con la selección uruguaya a Senegal en el Mundial Corea y Japón 2002. En la fase de grupos, la para de pecho y desde afuera del área, un golazo. De Forlán en el puesto número 4, otro uruguayo, Darío Rodríguez, también desde afuera del área, en este caso contra Dinamarca. Qué golazo el ex jugador de Peñarol. Sí, hermoso gol, ¿eh? También en Corea-Japón 2002. Puesto número 3, el que yo les venía haciendo mención, el de Maxi Rodríguez a México en los octavos de final de Alemania 2006. Gritaron mucho este gol, ¿no? Yo recuerdo haberlo festejado muchísimo porque tiempo nos dio suplementario. Sí, la clasificación para jugar los cuartos contra Alemania. En el puesto número 2, Tim Cahill, australiano contra Holanda en el Mundial de Brasil 2014 en la primera ronda. También hasta ahora todos desde afuera del área. Un verdadero... No, este es el primero desde adentro, mirá. El primero desde adentro toca el travesaño y gol. Y el primero también, muy fresquito, lo recordamos, de James Rodríguez en el Mundial de Brasil 2014. Un lindo gol que se ganó el premio Puskás al mejor gol del campeonato, el de James Rodríguez, desde afuera del área, 79 kilómetros por hora para el colombiano. Un verdadero golazo que terminó muy lindo. ¿Les gusta? ¿Les gustaron? ¿Les gustó este ranking? Muy bueno, de los mejores goles de volea de la historia de los mundiales? Vos sabés que 3 de los 5 la pararon primero con el pecho. La acomodaron con el pecho. El recurso para controlar, ¿no? Que, sí. Claro, que entonces significa toma el la pecho. distancia, claro, increíble, ¿no? Porque uno dice jugar con el pecho, ¿viste? Se juega con el pecho. Pero bueno, tenemos una visita. Tenemos para escuchar a uno de los 23 que nos representará en el próximo Mundial, jugador que viene luciéndose hace mucho tiempo en la Liga de Portugal, en el Benfica, jugador de banda, de acuerdo al concepto general que tiene Jorge Sampaoli de él. Podrá jugar de extremo, en algún momento lo hizo mediocampista, podrá jugar de lateral. Pero está bueno eso de jugador de banda, ¿no? Eduardo Salvio, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué es esto de jugador de banda? ¿Se puede tener la misma eficiencia jugando tirado de medio campo hacia adelante que de medio campo hacia atrás o de medio campo hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo o casi al mismo tiempo? Bueno, yo la verdad que la posición de medio campo hacia adelante la conozco más que bien porque es la que estoy acostumbrado a hacer. Claro. Después las de atrás hacia adelante es una posición que quizás no la estuve haciendo mucho, pero la realidad es que desde atrás hacia adelante me siento cómodo y me gusta mucho porque puedo aparecer tanto de sorpresa como me puedo sumar al ataque muy fácilmente. Ahora lo que cambia es a la hora de siempre de defender, que es algo que no estaba tan habituado, pero sin problema puedo hacerlo. Es más, lo hiciste durante mucho tiempo en el retroceso en aquel partido tan importante para la clasificación, Toto, que fue el encuentro en Quito. ¿Cómo te sentiste en ese recorrido tan amplio, en la altura y de acuerdo también a la presión que significaba un partido de esas características? Bueno, ese partido fue un partido complicado para todos, ¿no? Y más por lo que significaba también en la altura. Era mi primer partido también como titular en la selección. La verdad que se sumaron muchísimas cosas y bueno, traté de hacer siempre lo mejor que tengo yo, que también es el recorrido, poder sumarme al ataque, también poder bajar. Creo que eso lo puedo hacer fácilmente y bueno, siempre traté de sumar en ese partido, pero bueno, ahora estoy a disposición para lo que quiere el técnico, sea en cualquiera de las 3 posiciones que puedo jugar, ¿no? Entendiendo que lógicamente no es lo mismo defender que atacar, pero que se van especializando en el trabajo sobre el costado. Yo hablaba hoy de una especie de instinto como para cargar las pilas en defensa,
tener otros atributos para defender que creativo para ser un mediocampista de la mitad de la cancha hacia arriba, convertirse en delantero, llegar hasta el fondo, abrir la cancha. ¿A dónde se ve más apto? Yo la verdad donde me veo más apto es donde lo vengo haciendo durante todo el año. Claro. Sí, en Benfica también jugué algunos partidos o algunos minutos de lateral derecho cuando, no sé, el equipo no estaba ganando, entonces el técnico muchas veces mete un extremo más y termina sacando el lateral para ponerme a mí. Entonces, o entrené muchísimas veces de lateral. Es una posición que no es que desconozco, ¿sí? La conozco bien, quizás no es mi posición preferida, no, claro, porque todo el año estoy jugando un poco más adelante, pero sí lo puedo hacer sin ningún problema y no me disgusta nada hacerlo. Tuviste una lesión inesperada, digo, porque se dio en pleno proceso de esta temporada, sobre el mes de febrero. ¿Cómo estás de la misma? Ya sabemos que volviste a la actividad, que tuviste la oportunidad de jugar muchos partidos en el final de la temporada, pero digo, ¿queda algo en la cabeza de esa lesión o ya es capítulo olvidado? No, ya sobre la lesión, como digo, es un capítulo olvidado. Gracias a Dios ya me siento bien, me encuentro bien, siempre manteniendo un cuidado, ¿no? Para que no vuelva a pasar nada inesperado. Después, gracias a Dios, una vez que me pude recuperar, pude volver a jugar, a tener varios minutos, que eso era lo que yo quería antes del Mundial. Y bueno, lo conseguí. Así que nada, ahora me siento bien, estoy al 100% y estoy principalmente contento de estar ahí entre los 23. Bueno, como es costumbre en los mundiales, a priori se adjudican determinadas chances a distintas selecciones. En este caso hay cierta coincidencia en el último campeón, es decir, Alemania, el reconocimiento a España, también, ¿por qué no?, el reconocimiento a los brasileños, que parece ser, como el ave fénix, volvieron de las cenizas. ¿Y dónde lo ubicaría usted a Francia y dónde ubicaría a Portugal? Bueno, Francia y Portugal son dos selecciones que tienen grandísimos jugadores. Si uno ve, si se pone a ver los jugadores de la selección de Francia uno por uno, están todos en los mejores clubes del mundo. Portugal no es solo Cristiano Ronaldo, tiene jugadores de grandísima calidad. Yo creo que yo no los pondría como los máximos favoritos, porque para mí España, Alemania, Brasil y Argentina para mí son los primeros cuatro. Pero después, sin duda, Francia, Portugal, Bélgica también tiene muchísimo potencial. Son selecciones que van a estar a la altura, sin ninguna duda. Toto, ¿cómo impactó en el seno del plantel, en ustedes, en los jugadores, en los compañeros, la lesión de Chiquito Romero? Bueno, sabemos lo que significa el Chiquito para el grupo, ¿no? Para el grupo, para toda la selección. Es un arquero con muchísima jerarquía que nos dio bastantes alegrías atajando para la selección y la verdad fue un golpe duro porque nadie se lo esperó. Nadie se esperaba una noticia así y bueno, de mi parte de todo el grupo siempre le vamos a desear una pronta recuperación. Salvio, muchísimas gracias por la atención, ha sido realmente muy amable con todos nosotros. No, de nada, Enrique. Un abrazo grande para todos. Chao, hasta pronto. Chao. Toto Salvio, ¿no? Sí. En su primer mundial, en su primera experiencia mundialista, fue reconocido en las selecciones de base de la Argentina, que no había tenido la oportunidad de que un entrenador le tuviese la confianza que sí le tiene Sampaoli. Claramente lo ha demostrado. Y además, ¿cómo coincide con nosotros? Bueno, coincide con casi todo el mundo respecto a los candidatos, ¿no? Pero él los pone un poquito más abajo, a Portugal y a Francia, que está bien. Pero lo suma Argentina al lote de arriba. Eso está clavado. Estaba clavado porque, bueno, es lógico, tienen que pensar en eso. Pero más allá de ello, yo creo que ahí están los candidatos. No se va a escapar mucho, salvo un equipo sorpresa que vaya a saber de dónde puede provenir. Pero con los cruces y más, ya en un momento vamos a explicarlo mejor, se puede dar alguna circunstancia casi fortuita, porque esto tiene también las Copas del Mundo, ¿no?
en su desarrollo. Si usted pelea bien en la primera etapa, después veremos con quién se cruza, en qué condiciones se cruza, cómo quedó después de la primera lucha o de la lucha preliminar y cómo quedó el adversario que le puede tocar circunstancialmente para enfrentar como primer partido después de la clasificación. Tenemos otra pausa, ya volvemos. Pregunté si me dejaban entrar ahora para presenciar los partidos de este Mundial con esta credencial. Me dijeron, vino un poco tarde, porque esta es del 58 de Suecia, del Campeonato Mundial de Suecia, mi primer campeonato del mundo, por otra parte, en calidad de periodista, no de jugador, ¿no? Wow. Ningún periodista en el mundo puede gozar de ese prestigio, ¿no? 16 mundiales consecutivos, Enrique, y ahora en la televisión pública argentina, regresando a esta casa para lo que será esta Copa del Mundo de Rusia. Sí, yo cuando arranqué a hacer televisión, arranqué en esta casa. Curioso, ¿no? Se dieron muchas circunstancias y ya el récord del mundo está desde hace más de un mundial atrás. Porque nos seguimos la carrera, porque te llama y te pregunta. ¿Y fue su adversario? ¿Fue el que compite con usted? Bien, no lo veo. No, no fue, mire que no fue, usted es el primero. Pero bueno. Así lo distinguió la FIFA. Sí, esto cuando la FIFA cumplió 100 años. Y esto era el recordatorio cuando ahí ya éramos 2 o 3 los que estábamos peleando para ver quién iba a quedar primero. Y es una pequeña copa, que es la Copa del Mundo realmente. Antes era la Copa Jules Rimet, porque Jules Rimet era un dirigente francés, el que había convencido a todos de organizar una Copa del Mundo. Anto, la semana que viene va a volver Marcelo Benedetto. Sí, claro. Lo tuvimos a Marcelo en Kiev. No es que va a ir de Kiev a Moscú. Regresa, porque aún nos faltan un par de programas de rumbo a Rusia 2018. Es una locura eso, no hacerlo. ¿Usted lo quiere dejar allá? Yo lo quiero dejar allá. Y si es preso, mejor. No. Bueno, se va a enterar. Se va a enterar. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Buenas noches. Audio Jungle.